Ornella, vamos a hablar de economía porque la verdad las noticias han sido muy importantes en el día de hoy en el contexto de la economía mundial. Vamos a repasar en primer lugar qué sucedió con las bolsas en el continente americano, después nos vamos a el continente europeo y a Asia. Aquí estamos viendo lo que pasó en Brasil con el Bovespa, que registró una caída del 0,02%, el IPC en México 1,16% arriba. Quinta rueda consecutiva de baja para el Merval, hoy cayó 2,69%. En Chile, el IPSA cerró con una baja del 0,23%. En Perú, el Lima Higuera también cayó 0,60%. Nos vamos a Colombia, el Colcap registró una suba del 0,97%. Vamos a lo que sucedió en Venezuela con el IBC de Caracas, que hoy subió un 0,55%. Y los mercados en los Estados Unidos muy atentos a datos, como por ejemplo el dato de la evolución de la economía norteamericana en el primer trimestre, con una caída del 0,3%, que impactó en el humor de los mercados. El Dow Jones de todas maneras cerró arriba, 0,35%. El Nasdaq, el panel que engloba las empresas tecnológicas, cerró abajo 0,09% y el Standard & Poor's 500 registró un alza del 0,15%. Nos vamos ahora a Europa para ver qué sucedió en el continente, que también sigue con mucho detenimiento la evolución de las negociaciones con los Estados Unidos. En España, el IBEX 35 cayó 0,59%, el principal índice de la Bolsa de Londres subió un 0,37%. El DAX 40 en Alemania 0,32% arriba, el CAC 40 en Francia 0,50% arriba. Vamos a observar lo que sucedió en Italia, donde el índice MIB de la Bolsa de Milán cayó 0,71%. En Suiza, el SMI anotó una suba en una rueda mixta que estamos observando en los mercados europeos. En Suiza, las acciones subieron 0,42%. Y en Holanda, la X25 también subió 0,36%. Y observemos ahora Asia. Enseguida le vamos a contar algunas decisiones que muestran el nivel de negociación entre los Estados Unidos y China. Hoy el Nikkei 225 en Japón cerró con una suba del 0,57%, mientras que en Hong Kong el Hang Seng cerró en alza 0,51%. En Corea del Sur el Kospi Seúl bajó 0,34% y ya nos vamos a China para ver uno de los principales índices allí, el Shanghái 0,23% abajo. Mientras que el China A50 cayó un 0,61%. Esto también tiene explicaciones en otro dato que ya mismo con Ornella le vamos a relatar a propósito de la actividad manufacturera china. Hoy se conoció uno de sus índices. Pero comencemos con lo que recién adelantábamos, y es una decisión del gobierno chino de alivianar aranceles a las importaciones de etano procedente de los Estados Unidos. Sí, el 125%. Recordemos que esa había sido la respuesta luego del anuncio que realizó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles, y la respuesta que había llegado por parte del gigante asiático había sido aplicar este porcentaje en los gravámenes, en este hidrocarburo, por ejemplo, como en otros productos también. Hay muchas empresas chinas que utilizan el etano procedente de los Estados Unidos. Algunas seguramente, si yo se las menciono, a ustedes les va a resultar familiar, como por ejemplo Chemical, Sinopec. Son empresas que reciben este producto de los Estados Unidos, este etano, para la producción petroquímica, que ahora ha tenido esta decisión de mermar en cuanto a los aranceles, en lo que sin dudas se convierte en gestos entre ambos países, las dos principales potencias económicas del mundo, en línea con lo que ya adelantó Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, cuando dijo: este nivel de aranceles entre China y los Estados Unidos no es sostenible en el tiempo, hay que seguir negociando. Sí, Trump también lo dijo, ¿no? También se sumó a esas palabras del secretario del Tesoro. Recordemos que la semana pasada, nosotros lo contábamos aquí en la noche de Canal 26, habíamos dicho que China estaba analizando también suavizar algunos de los aranceles a los productos tecnológicos también, ¿no? Los que estaban vinculados, por ejemplo, a los microchips y también a la tecnología de la salud. También. Y a propósito de China, recién mencionábamos cuando veíamos el comportamiento de los principales índices bursátiles, de los dos más importantes de los cuatro que por lo general miran los inversores chinos en la bolsa de ese país, qué es lo que está pasando con la actividad económica vinculada directamente a la producción, a la manufactura. Cayó, sí, ustedes lo pueden ahí leer en el graph, cayó 49 puntos. Estos son los datos que se tomaron sobre todo en el último mes. Ahora hablamos del mes de abril. Recordemos que
previo a esta guerra comercial, en el mes de enero, también había registrado una caída significativa en el mismo sector, ¿no? En el sector manufacturero allí en el gigante asiático. De hecho, esta noticia, de alguna manera, va a contramano. Veremos en la evolución cuando se conozca el dato del segundo trimestre del año. Recordemos que la economía china en el primer trimestre del 2025 creció e incluso superó las expectativas del crecimiento de la actividad económica global de China. Claro. Puntualmente aquí estamos hablando de la manufactura. Habrá que observar si estos índices tienen impacto cuando conozcamos el próximo dato, que es el segundo trimestre del año, en un momento donde la evolución de los datos del primer trimestre hoy ha tenido su impacto en los Estados Unidos. Y es cierto lo que dice Trump, la verdad que el primer trimestre no estuvo alcanzado por la cuestión de los aranceles y de alguna manera es el arrastre de la administración Biden. Trump asumió el 20 de enero y el primer trimestre incorpora enero, febrero y marzo. Los aranceles fueron anunciados fuertemente el 2 de abril. El 2 de abril. Hubo un adelantamiento de importaciones. Esto también es cierto para explicar el movimiento de la economía de los Estados Unidos. Si hablamos de la economía de China, recordemos que Purina Cachao no solo protege a mi gato, también protege los momentos de amor y ternura que compartimos juntos. Elegí Cachao con Defense Plus para nutrir y construir un escudo de protección para toda la vida. Purina Cachao, 60 años protegiendo lo que más importa. cayó, tomando los datos del mes de abril, 49 puntos el sector manufacturero allí en China. Hay otro punto de tensión que nosotros lo veníamos relatando durante todos estos días entre Estados Unidos y, este caso, Canadá. Pero atención, porque luego de esta llamada parece que las cosas de alguna manera cambiaron. Estamos refiriéndonos a lo que dijo Trump, el presidente de los Estados Unidos, sobre el primer ministro electo esta semana, McCartney de Canadá, al cual definió Trump como una persona muy agradable. ¿Sabes a qué me hizo acordar las declaraciones de Trump? Cuando comenzó su gestión y tensionó con Canadá, pero también con México, sí. Luego de una conversación con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, Trump tuvo palabras también muy elogiosas para con la jefa de Estado, lo que no significa que eso sea ceder posiciones. Trump es un negociador nato. Pero también había tenido palabras muy elogiosas con Xi Jinping. También con Xi Jinping, claro. Por supuesto. Trump es un negociador nato y va a utilizar todos los elementos que tenga a su disposición, incluso la seducción personal a la hora de elogiar o no, de criticar muy duramente, para lograr su objetivo. Y tomando tus palabras, Sebastián, esa seducción personal llegó hoy con ese llamado que hizo para felicitar a Mark Carney, que recordemos, finalmente ganó las elecciones, busca ahora la mayoría parlamentaria allí en Canadá. Y lo que trascendió es que de manera conjunta ambos países buscan el bien y también, atención con esto, sostener y mantener la soberanía. Vamos a compartir, si te parece, Ornella, lo que pasó con el dólar aquí en la Argentina. Hay que tener en cuenta que hoy termina la semana para los mercados en la Argentina. Mañana no habrá bolsas en Latinoamérica, sí van a reanudar sus operaciones el viernes, pero en el caso de Argentina, hoy terminó la semana y vamos a ver cómo terminó el dólar esta semana en nuestro país. La cotización del dólar oficial. El oficial cerró 1.190 pesos, registró en su variación un alza del 0,85%. Veamos ahora el dólar turista en un día donde prácticamente desapareció la brecha entre el dólar oficial y los financieros, a punto tal de que el dólar MEP incluso se cotizaba por debajo del dólar oficial. El turista, 1.547, la variación es exactamente la misma, una suba del 0,85%, porque es el dólar oficial al que se le adicionan los impuestos, las retenciones a cuenta de ganancias. Vamos a compartir las reservas del Banco Central de la República Argentina. Las vemos en pantalla. 38.960 millones de dólares. Una merma en las reservas brutas del Banco Central. Muchas veces esto está explicado o por asientos contables o también por pago de vencimientos. Los índices y también la tasa de política monetaria que informa el Banco Central de la República Argentina forma parte de nuestra información diaria. La nominal anual se mantiene en el 29%, la efectiva anual 33,63%. Y ahora vamos a compartir entonces los índices, el UVA y el SER
el UVA 1.439 pesos con 56 centavos, 570 pesos para el SER con 73 centavos. Veamos ahora el comportamiento de bonos argentinos. Tomamos como referencia algunos de ellos. Uno de los más utilizados, sobre todo cuando las operaciones de dólar MEP y dólar contado con liquidación inundaban el mercado, el AL 30 en dólares, hoy bajó 0,07, 67 dólares con 35 centavos. El TX25, que es en pesos, al igual que el TX26, el TX25 1.208 pesos, 0,83% en alza, el TX26 1.902 pesos con 50 centavos, registró una baja del 0,42. Exactamente, y vamos a compartir el dato de la evolución de las acciones. Exacto. En el Merval, recién veíamos el global, anunciábamos que ha habido una quinta caída consecutiva del indicador en la bolsa porteña, con un comportamiento mixto que mostró en Celulosa Argentina una suba del 13,39 y en Ledesma una suba del 1,3%. En Aluar, una baja del 2,95%, el banco francés también registró una caída del 3,03%. Abajo el Banco Macro, 2,1%, bolsas y mercados también con una retracción del 3,4%. Central Puerto bajó 3,08%, Sociedad Comercial del Plata registró una caída del 3,86%. Cresud abajo 1,51%, también cayeron las acciones de Edenor en Buenos Aires, 4,28%. Grupo Financiero Galicia cayó 1,37%, IRSA 2,37% abajo. En el caso de Loma Negra, la caída fue del 1,84%, mientras que Metrogas cayó 3,07%. Y compartimos los papeles de Pampa Energía, que cayeron 2,87%. El grupo Supervil registró una baja del 2,90%. También cayeron los papeles de Telecom Argentina en Buenos Aires, 1,71%. Transportadora Gas del Norte, y una baja del 2,54%. Baja también para Transportadora Gas del Sur, 1,63%. Descenso para Transener, 4,11%. Ternium Argentina, 3,83% de caída. Banco de Valores con una baja del 3,08%. YPF, para cerrar, 3,85% de caída. ¿Qué es lo que sucede cuando bajan los bonos globales de Argentina? Suele subir el riesgo país. Ese es el dato que vamos a ver en pantalla. Recién le adelantábamos que el AL 30, por ejemplo, había bajado, por eso el riesgo país sube. Hoy su valoración es en 726 puntos básicos. La suba fue del 3,57%. Como siempre decimos, el riesgo país se mide a partir de el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que está cotizando en el orden del 4,1%. Vamos a compartir lo que sucedió con este mismo indicador en el resto del continente. El continente americano, comenzando por los Estados Unidos, sin cambios, Uruguay 104 puntos básicos, descenso del 1%. Chile 135 puntos, bajó 1,2%. Perú, su riesgo país es 176 puntos básicos, la suba fue del 1%. Nos vamos a Paraguay, 183 puntos básicos, subió 1,2%. En Brasil 223 puntos el riesgo país y bajó de esta manera 1%. El mismo riesgo país tiene Guatemala, que alcanzó este número también, bajando 1%. Costa Rica 232 puntos, la suba fue del 1,2%. República Dominicana 251 puntos básicos, subió 1,1%. Panamá 301 puntos, descendió 1,2%. Sin cambios México, 348 puntos. Colombia 386, bajó su riesgo país un 2,1%. Nos vamos a Honduras, 409 puntos básicos, descendió 2%. El Salvador 453 puntos, subió 3%. Lo que decíamos de Argentina, su riesgo país está ubicado en 726 puntos, 3,57% de suba. Ecuador también con el riesgo país en alza, o 1.144, subió 2,4%. En Bolivia 2.095 puntos básicos, subió 2,1%. Y para cerrar, en Venezuela 19.702 puntos, subió 3%. Las empresas argentinas que operan en los Estados Unidos no escaparon al clima general que se vivió en Wall Street. Vamos a ver qué pasó con la evolución de las empresas que operan en la bolsa de Nueva York. Comenzamos con el banco francés, que registró una caída del 2,9%. Central Puerto también a la baja, 4%. Cresud y una baja del 1,6%, Despegar con una suba del 0,2%. Edenor cayó 4,7%. El grupo financiero Galicia registró también una caída del 1,8%. Globant abajo 1,2%, IRSA con caída del 2,3%. Los papeles de Loma Negra cayeron 3%, registró una suba a Mercado Libre del 2,2%. Pampa Energía y una caída del 3,4%.
Banco Superville y una baja del 3,8%. Compartimos lo que sucedió con Telecom, que bajó 2,7%. Transportadora Gas del Sur descendió también 1,8%. Tenaris en baja 1,3%. Ternium también cayó, fue 2,3%. YPF cayó 4,3%. Veamos ahora las principales empresas tecnológicas que cotizan en los Estados Unidos, en Wall Street, la bolsa de referencia del mundo, sin dudas, la de los Estados Unidos. Y también una rueda mixta en el día de hoy, Disney con caída del 0,2%, Amazon con una baja del 1,5%. Los papeles de Microsoft subieron 0,3%. Compartimos los de AT&T, que también registró un alza del 1,4%. Apple en alza 0,6%, mientras que Meta cayó 0,9%. Nvidia cayó 0,1%. Netflix subió en este caso 0,5%. Las acciones de Google cerraron en baja 0,8%, las de Zoom también cayeron levemente 0,1%. Tesla registró una caída del 3,3%, Coinbase cerró a la baja 1,5%. Mientras que Nubank, el banco digital, operó en alza 0,1%. Decíamos, Ornella, que son momentos donde se conocen datos de la evolución de las economías en el mundo, muy mirados por los mercados estos datos porque para muchos incorporan la tensión comercial que se vive en el mundo. La eurozona hoy dio a conocer también su evolución del Producto Bruto en el primer trimestre y subió 0,4%. Sí, exactamente, como vos decías, en el primer trimestre, en medio de la incertidumbre que genera esta guerra comercial, ¿no? Y principalmente todas las naciones que se encuentran involucradas en la misma, y teniendo en cuenta las previsiones y las proyecciones que existían, ¿no? Tras este anuncio el 2 de abril y los datos que se conocieron en este trimestre, también teniendo en cuenta el estancamiento que existió en los últimos años. Sí, y además fue un dato mejor del que proyectaban los especialistas, ¿no? Con lo cual, para la eurozona es les diría, un dato alentador de la evolución de su economía. También ha registrado una retracción en la inflación de la zona euro, lo que por supuesto abre un paréntesis a propósito de cuál va a ser este mismo indicador cuando se conozca el próximo trimestre, porque allí sí va a estar directamente incorporada la tensión comercial producto de los aranceles recíprocos anunciados y por ahora pausados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero fíjense lo que vamos a contar a continuación, que tiene que ver sí con las dudas que hay en el mundo sobre la evolución de la economía global, la producción, porque antes contábamos que cayó la producción manufacturera en China. Y también cayó en Japón. Claro, exactamente. Registró una baja, sobre todo en el sector industrial, en el mes de marzo, ¿no? Del 1,1% esta disminución. Teniendo en cuenta que Japón, ayer hablábamos, ¿no? Del enviado especial que designó el país nipón para poder llevar adelante conversaciones y alcanzar negociaciones con los Estados Unidos. Por eso retomo lo que decía, teniendo en cuenta que en este preciso momento viajó el enviado especial a los Estados Unidos y está entablando negociaciones tanto con el secretario de Comercio de ese país como con Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro. La caída en marzo fue del 1,1%, pero en febrero, para que comparemos mes contra mes y esta evolución, este mismo indicador marcó un crecimiento del 2,5%. Es decir, hubo una retracción importante de la actividad industrial japonesa, que sin lugar a dudas, como decimos, incorpora las dudas, la perspectiva de una economía que pueda ingresar en un crecimiento mucho más lento. ¿Y cuál es el impacto? Entre otros impactos. Lo contábamos esta semana, la proyección que, por ejemplo, hace el Banco Mundial de cuánto va a crecer el Producto Bruto Mundial, que va a ser menos de lo que esperaban para el 2025. ¿Y dónde se ven estos precios? En lo que vamos a ver en pantalla. Por ejemplo, el precio de las materias primas, entre ellos el petróleo. El petróleo, sí. Vamos a compartir el Brent, que es la referencia europea. 1,76% a la baja, $63.12 el precio del barril. El petróleo sigue bajando, ¿no? La tendencia del petróleo es a la baja.
Y el WTI, que es el precio de referencia en los Estados Unidos, también anotó una caída. Fíjense ustedes que ya vale menos de $60. Incluso en algún momento Trump dijo, el petróleo va a valer 60. Bueno, ya vale 58.22. Hoy bajó 3,64%. Esto está directamente vinculado con la posibilidad de que la economía crezca menos. Y si crece menos, hay menos demanda, entre otras cosas, del propio petróleo. ¿Compartimos el valor del oro? Vamos. 3.299 dólares, registró una baja del 1,03%. Mientras que observaremos a continuación la evolución del Bitcoin, la criptomoneda más conocida, que baja promedio 1,14%, 94.266 dólares cada Bitcoin. Cambiamos de tema, Ornella, vamos a hablar de deportes. Sí, yo te propongo que nos vayamos a Miami. Nuestro compañero nos lleva a Miami, sí, yo sé que te